8 de la noche en punto, gracias por acompañarnos en esta emisión especial. Este programa a un mes de la inundación más grande de todas que azotó no solamente a Poza Rica, sino a Álamo, Tuxpan y municipios alrededor de la Huasteca veracruzana. Les damos la bienvenida en este espacio en el que vamos a analizar cómo es que se ha estado desenvolviendo la situación ante esta contingencia que ha dejado grandes estragos, que ha sido muy sensible para las familias. Recordemos que ha habido personas que lamentablemente fueron víctimas de esta inundación y desde luego, pues con mucho respeto también mencionar a quienes aún no han sido mencionadas, que se encuentran desaparecidas y desde luego pues que desde aquí le mandamos el mejor de los alivios a todas las familias que han perdido su parte de su patrimonio. Esta noche me encuentro muy contento porque nos hemos podido reunir parte de la familia de esta casa editorial para analizar esta situación que pues justamente hoy se cumple un mes de la tragedia vivida, y quiero iniciar con nuestro compañero Fabián Martínez. Él es jefe de redacción del periódico La Opinión. Buenas noches, Fabián. Buenas noches, Vicente, un gusto estar compartiendo con ustedes esta mesa de análisis, como tú lo decías, para pues comentar un poco de lo que ha sucedido durante este primer mes, luego de que se registró esta tremenda tragedia que, bueno, pues ha tenido consecuencias pues nada favorables para el municipio. Así es, también de esta casa editorial nos acompaña Katia Vera, quien es parte de la familia de reporteros y corresponsables de aquí de la ciudad de Poza Rica del periódico La Opinión. Buenas noches, Katia. Muy buenas noches, Vicente. Pues así es, una tragedia que ha marcado nuevamente la historia de la ciudad de Poza Rica, desafortunadamente con muchas pérdidas, miles de daños materiales y familias que pues no olvidarán este día, que pues han perdido todo, y pues reportando e informando hasta el momento pues de que no todas han vuelto a la normalidad. También darle la bienvenida a quien forma parte de esta casa editorial desde el tema de artículos de opinión, quien ha sido también un aliado porque hemos tenido el favor de tener un contacto directo con esta organización llamada Cruz Roja, que también ha estado trabajando a marchas forzadas por el rescate de la ciudad de Poza Rica. Gustavo Salazar, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Vicente, Fabián, Katia. Siempre es un gusto estar aquí en la que siento mi casa. Y sí, ya llevamos 31 días con esta situación que se presentó y que tristemente fue de una situación de una magnitud nunca antes vista, y que bueno, hoy lo vamos a platicar. Vamos a comenzar justamente por los momentos previos, que recordemos que si bien hoy se está cumpliendo un mes de esta tragedia, pues la contingencia empezó días antes. Recordemos que el cauce de los ríos pues sí está interconectado no solamente con Poza Rica, sino también con Álamo y Tuxpan, y justamente es que estuvimos viendo esta situación. Y tú que eres conocedor sobre la materia de protección y prevención de la ciudadanía, pues creo que Poza Rica tuvo pues esta responsabilidad sobre el manejo que se estaba visualizando y que todavía a escasas horas lo mencionaba un integrante de Protección Civil como la inundación más grande que la que habíamos vivido en aquel 1999, y que le decía la más grande de todas, y creo que se confirmó que esto fue aún más grande, ¿no, Gustavo? Así es, el compañero David Madrigal tuvo un buen acierto en hacer ese video y haciendo ese comentario por parte de Protección Civil. Pero mira, platicando un poco de esto, esta situación sí a lo mejor tuvo otros puntos que deberíamos de empezar a tratar de mejorar, porque esto va a seguir. O sea, estas situaciones de lo del río, de las lluvias, esto no va a parar, y esa es parte de los riesgos que siempre debemos de comprender, que un riesgo jamás se elimina, un riesgo se administra. Entonces nosotros ya debemos de empezar, y digo nosotros como sociedad porque también tenemos una parte de responsabilidad en esta situación, pero también gobiernos municipales, estatales y federales deben de empezar a trabajar ya sobre Poza Rica. Hoy estamos ante un frente frío que se preveía mucha lluvia y que bueno, no ha llegado como la que se esperaba, pero aún así tenemos ahora una carencia más, que es que el muro de contención ya se encuentra dañado en muchas partes de y bueno, como platicabas tú ahorita en este intro,
Algo que sí, a lo mejor podríamos haber tenido otro tipo de respuesta con un poquito más de antelación, y no solo por parte del municipio, sino también por parte del Estado, y por qué no, lo que siempre he venido platicando en la columna, también nosotros como sociedad nos tenemos que empezar a comprometer que si estoy en una zona vulnerable, yo tengo que empezar a tomar las medidas adecuadas, y siempre y cuando de la mano con las entidades locales. David Madrigal anunciaba en un video sobre esta devastación, mientras Carlos Escudero también se encontraba recorriendo las calles de Poza Rica. ¿Habrá sido suficiente esta labor por parte de los elementos de protección civil municipal? Pues a toro pasado, hoy puedo decir, o sea, podríamos decir que no, porque pues está la respuesta de la ciudad de cómo quedó, de cómo se vio dañada. También es, insisto, que a lo mejor se pudo haber avisado antes. Platicaba yo que existe la alerta gris, es un invento de hecho de Protección Civil Veracruz a nivel estado, donde con más tiempo de antelación se avisa que pudiese haber un problema. Existe un atlas de riesgo, donde en el atlas de riesgo muchas veces el peor magnitud que tenemos como escenario es una inundación justamente. Es algo que he platicado también, de que nos enfocamos tanto en un simulacro de sismo cuando las probabilidades son tan pocas que nos llega a pasar. No quiere decir que esto no pase, sí, pero el mismo atlas de riesgo lo dice, su probabilidad es muy baja, cuando en realidad, y creo que es una lección que no terminamos de aprender desde Grace, donde también nos vimos afectados, y que es otro evento que puede, un evento perturbador, como lo marca la Ley General de Protección Civil. Es un evento perturbador junto con las inundaciones, que son más constantes para la zona donde nosotros habitamos, y que muchas veces, o bueno, no sé si alguno de ustedes, no la llevamos a cabo en simulacros ni en capacitaciones, y esto es un hecho que debemos de cambiar. Fabián, hemos visto también movimiento a nivel municipal con esta dirección de protección civil que ha estado en discordia, que muchos lo apoyan. Se soltaba una información también a nivel político respecto a estos, el pago de favores políticos, que al final termina siendo en estos puestos que la gente podría o no estar capacitada para poder atender estas contingencias. ¿Tú cómo lo percibiste? Bueno, mira, yo estoy de acuerdo, Vicente, con algunas percepciones que hacía Gustavo, aunque yo quiero ser más directo. O sea, de una en vez. realidad, para mí desde el inicio no se aplicaron como debía ser los protocolos para poder atender la emergencia. Antes de que iniciáramos este programa comentábamos que si la Conagua con 72 horas de anticipación te está advirtiendo que venía una depresión tropical con un efecto de huracán, pues creo que a partir de ahí, si tú como director de protección civil estás capacitado para ese cargo, debiste haber activado de manera inmediata, como lo decía ahorita Gustavo, los protocolos correspondientes para mitigar los efectos que iba a tener ese fenómeno meteorológico, ¿no? Y yo creo, desde mi punto de vista muy personal, que desde ese momento no se aplicaron de manera correcta. Es decir, una cosa es que hayan observado allá a este muchacho Carlos Escudero, ni el nombre me sé exactamente, que andaba ya recorriendo las colonias, y a lo mejor pues ahí como que le entro y no le entro, y bueno, yo creo que no se trataba de eso. Si con 72 horas de anticipación te habían dicho lo que venía, yo creo que se debió haber actuado con mucha anticipación, decir, a ver, bomberos, policía municipal, ejército y todas las dependencias que conforman el Consejo Municipal de Protección Civil, junto con el C4, debieron, desde mi punto de vista, preparar, un protocolo para dar atención. Ahora, también estoy de acuerdo con lo que dice Gustavo, en el sentido de que ahora, ya después de que estamos viendo todo esto, si bien es cierto, yo llegué a escuchar que entre todo lo que se comentaba,
que al final dijeron, bueno, es que la gente no se quiso salir. Y está bien que la gente, pues lógico, no se quiere salir porque... No es fácil desprenderse de un patrimonio, claro, sí. Si estás viendo que Poza Rica está metido en la cuestión de robos, violencia, bueno, eso es otro tema aparte, pero pues la gente lógico es que no quería dejar sus viviendas, ¿no? Por ese temor. Pero, insisto, si el muchacho Carlos conoce la Ley General de Protección Civil, él debió saber que tenían toda la facultad para empezar a evacuar desde antes a las familias para evitar lo que ahora ya todos sabemos. Sobre todo, deja las pérdidas materiales, las pérdidas humanas. Claro. Creo que desde ahí hubo muchos errores. Sí. Es un punto de vista particular. No, claro, y muy respetable, y justamente de esta interconexión que debimos tener durante las 72 horas previas, justamente es lo que ocurría en la Sierra de Puebla, que creo que es un tema que Katia estuvo también muy al pendiente de esta situación, claro. Que allá estuvieron también manejando otro tipo de organización que obviamente pues uno nunca puede decir si al final las pérdidas tanto económicas como humanas fueron las necesarias o fueron las justas. Toda devastación es una crisis. Lamentable. Es lamentable, pero en Puebla también estuvieron aconteciendo otro tipo de trabajos que pudo haber llegado a coordinarse con Poza Rica, y que también ahí existía un poco esta desconexión. Bueno, hasta donde hemos visto declaraciones del director de Protección Civil, nos ha dicho que pues tiene contacto con el director de Protección Civil de Venustiano Carranza, que es el municipio más cercano, y pues tengo que darle la razón al licenciado Fabián Martínez, ya que desde 2 días antes o 3 se habían presentado inundaciones, habíamos estado reportando el aumento del cauce del río Cazones, habíamos informado también que había llovido en la sierra y que se habían devastado carreteras, y incluso una noche antes de que aquí se inundara, en Coronel Tito Hernández, mejor conocido como María Andrea, desalojaron a las familias que vivían en la orilla del cauce, o sea, y los arroyos también pues aumentaron su cauce y desalojaron a todas esas familias. El alcalde Marco Valencia, acompañado del director de Protección Civil Gustavo Arellano, se encargaron de evacuar a las familias. Se quedaron desafortunadamente sin señal, hubo derrumbes incluso también, y pues allá más en la Sierra de Puebla lo que mayor se vio afectado fue los derrumbes. Hasta el momento siguen buscando a personas, siguen buscando incluso a un niño de 6 años que pues estaba desaparecido con su abuelita, y ahorita pues apareció nada más desafortunadamente el cuerpo de la señora, pero el cuerpo del niño no lo encuentran. El equipo de Protección Civil tanto de Huauchinango como gobierno del estado han informado que son constantes los recorridos tanto en arroyos, tanto en ríos que hay allá en la Sierra Norte para, pues, lamentablemente encontrar más cuerpos de las personas desaparecidas en la Sierra de Puebla. Incluso en Venustiano Carranza, que está más cerquita de Veracruz, que conecta con el río San Marcos, y que justamente en Corralillos, donde está la Boca Toma, ya se convierte en el río Cazones. Pues también hubo afectaciones, no hubo derrumbes, pero pues sí personas que incluso no viven cerca del río, pero pues colindan, se vieron afectadas. No decir más de los palaperos que pues en vacaciones de verano la mayoría de personas que viven aquí en Poza Rica van a vacacionar un rato, pues desapareció por completo tanto en Lindero como en Zacatecolma. Es importante lo que comentas, porque este fenómeno rebasó los límites que estaban previstos con todo lo que teníamos conocido hasta la inundación del 99, que teníamos panorama de qué es lo que podía pasar si se desbordaba el río Cazones. Sucedió, y de sobremanera, lo que pues sí nos deja un poco también ante esta incertidumbre de la colonia 27 de septiembre, que no era una zona que estuviera marcada como de peligro,
pues también sufrieron afectaciones y desde luego que es parte de esa pregunta que siempre nos hacemos, si este fenómeno hidrometeorológico fue imprevisible o si se estaba subestimando la alerta gris que se había marcado con 72 horas de anticipación. Es el rebase histórico del río Cazones. Nunca en la historia de la humanidad se había visto esta devastación aquí en la ciudad de Poza Rica. Mucha gente hablaba de lo que había acontecido, una inundación similar en 1955, que yo más o menos, por lo que podía encontrar un poco de información, pues bueno, sabemos que a lo mejor puede ser equiparable, pero es otra generación y con ello pues son protocolos, pensaba yo, más sofisticados. Pero creo que es un buen punto el establecer que desde que pasa la tragedia hasta que comienza un nuevo día, ya un 11 de octubre, el agua empezó a disminuir y nos empezamos a encontrar en las calles devastación, lodo, tristeza de patrimonios reducidos a nada, lo que pues ha dejado un mes realmente muy triste y creo que todo lo podemos observar. Salimos a las calles y no se vive el mismo ánimo. Incluso en redes sociales comentaban personas adultas que pasa cada 25 años, cada 20 años. Mencionaban la del 99, la del 55, 77 mencionaban, incluso hasta 50. Ajá. Estaban mencionando, bueno, en comentarios sí. Decían las personas adultas que habían vivido esa emoción. Yo creo que más que hablar de ciclos, de que a lo mejor hay una coincidencia en la cuestión de los años, lo que deberíamos de pensar, y sobre todo las autoridades, tú comentabas, oye, no, se supone que hay un avance en cuestión de protocolos, etcétera, pero yo te hago un comentario, en estructura hay un avance, porque en realidad del 99, de algo que la mayoría vivimos, a la fecha, ¿hay algún cambio en la estructura del drenaje? ¿Hay algún cambio en todas esas situaciones pluviales? Y que inclusive yo te podría decir que somos más colonias, somos sí. más gente. Entonces esto siempre va a afectar, inclusive de mi ramo. Aquí la verdad, los únicos que tienen lancha de una manera institucional es contra incendio. Si se supone que en un atlas de riesgo tú tienes un problema de inundaciones, pues yo creo que tus principales insumos deberían ir hacia ese punto. Entonces, más que irnos por lo que los ciclos coincidan, en realidad es pensar cómo hemos crecido y adoptar los reglamentos de seguridad y de prevención hacia lo que nos lleva a la ciudad, porque la ciudad sigue creciendo. Hay muchas colonias que yo luego me sorprende que digo, no sabían que aquí había una colonia, sí. Y que estas incluyen conectarse a un drenaje, a una red pluvial, etcétera, etcétera. ¿Y qué va causando esto? Pues lo que nos pasó. Sí se paró al 99, pero yo me atrevo a pensar, o bueno, no, aquí estando el señor Fabián, me atrevo a pensar que es la misma estructura que tenemos desde 1999, inclusive hasta antes de esa fecha. Sí, y aquí, bueno, yo también quisiera hacer énfasis, ¿no? En que ahorita que Gustavo tocaba el tema del atlas de riesgo, si mal no tengo entendido, en el 2023 se hizo la revisión del atlas de riesgo de Poza Rica. Sí, así es. Sin embargo, el estado de Veracruz no lo tenía actualizado y la ley general, y si me equivoco por aquí que me ayude Gustavo, se debe de actualizar cada 3 años. Así es. Bueno, en el caso de Poza Rica tengo entendido que en el 2023 se hace la actualización y lo hace una empresa especializada. En eso, digo, es algo positivo por parte del gobierno municipal. ¿Especializada como Discricar o especializada como NL Technologies? ¿Así especializada o bien? Tengo entendido que sí fue una empresa especializada, no tengo exactamente el nombre, pero algo que destaca es que en ese momento se hace la observación de que en Poza Rica había un 70% de riesgo, que era el más fuerte, de inundación. Si en el 2023 esta empresa está detectando esto, es que al hablar del 70% y por desbordamiento del río Cazones, pues yo creo que ahí estaba la alerta roja de que va a pasar porque va a pasar. ¿Qué sucede? Y yo quiero pensar que si no hubo negligencia del gobierno de Poza Rica, sí la hubo de Protección Civil Estatal. ¿Por qué?
porque en el 2023, después de que se actualiza el Atlas de Riesgo, se manda precisamente a Protección Civil del Estado. ¿Por qué? Porque tenían ellos que saber qué era lo que estaba sucediendo en Poza Rica. Ahora, yo escuchaba una entrevista que le hicieron a Elías Miguel Moreno Brizuela, que él fue director de Protección Civil allá en la Ciudad de México, y también forma parte del Colegio Nacional de Especialistas en Protección Civil. Y él leía una parte precisamente de ese Atlas de Riesgo de aquí de Poza Rica, yo creo que él tuvo acceso, ¿no? Y decía que aparte de que la empresa había detectado ese riesgo de inundación, proponía que se hicieran 14 obras de prevención para mitigar los efectos de esa tragedia que ahora ya nos pasó. Sí. Y dices tú, bueno, por ahí salió a relucir que se habían perdido 14 millones. Las obras que el Atlas de Riesgo contemplaba eran alrededor de 14 y no eran 14 millones, superaban, era algo así como 350 millones de pesos. Pero aquí es donde yo quiero hacer hincapié de que hubo negligencia, porque si ese ya se había notificado sobre todo eso, y Conagua había recibido también ya eso, y se había puesto en marcha un programa para atender todas esas obras, ¿por qué al final no se hicieron? Ahí es donde yo quiero, preguntarme, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué el gobierno municipal, si tuvo un acierto en haber actualizado el Atlas de Riesgo, por qué después no insistió? ¿Por qué si Conagua ya había autorizado y el gobierno del estado ya tenían conocimiento, por qué no se hicieron las obras? Y si se había aprobado, ¿a dónde fue a parar ese dinero? Es la voluntad política la que siempre, administración con administración, cada 6 años, les llega a lavar la cara al plan de trabajo que tienen y no se ve una continuidad. Pues si por cuestiones políticas hoy cuántos muertos hay, sí, pues caray, ¿de qué estamos hablando, no? Es más importante las cuestiones políticas, o no quiero pensar que ese dinero haya ido a parar a cuestiones políticas, ¿no? Pero entonces, hoy la desgracia que estamos viviendo, que no solo está costando muchos millones de pesos, mucho más que esas 14 horas que pudieron haber a lo mejor no evitado porque era un fenómeno natural, pero sí cuando menos mitigado los efectos que hoy estamos viviendo. Claro. Bueno, pues volviendo a las cuestiones políticas que usted mencionaba, esperemos que como continúa, darán continuidad al trabajo de la administración, pues como dice usted, que se pongan las pilas y pues realicen esos trabajos que aún faltan para evitar otra inundación. Llueva feo o no, Poza Rica con tantita agua se inunda, desafortunadamente, y pues ya sea que haya un cambio en Protección Civil o pongan a estudiar al director de Protección Civil pues para evitar otra inundación o otra catástrofe como esta. Y creo que me gustaría darle vuelta al trabajo que ha hecho Carlos Escudero. Creo que no la historia. Poza Rica se está encargando de juzgarlo, la labor que ha realizado bien o mal, porque afortunadamente pues han existido otras organizaciones, otras dependencias de carácter sumamente profesional que tienen un arraigo por el rescate a nuestro país, como son los elementos de la Marina y el Ejército Nacional, quienes con la implementación del plan DN3 y con todos estos protocolos de evacuación y de rescate, pues pudieron llegar a la ciudad de Poza Rica y comenzar a tejer una verdadera red de apoyo que creo que a lo mejor siendo un poco más incisivos con apoderarse de estos famosos 4 sectores, que todo el mundo habla de los 4 sectores y que si a uno le toca uno y al otro le toca el otro, creo que este ejército mexicano junto a los elementos de Marina pues llegaban a Poza Rica por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, chueco derecho. Hay gente que no le guste y hay gente que sí le agradó la idea, pero sí se vio un trabajo y una diferencia abismal a mi punto de vista sobre cómo es que estaba trabajando gente profesional, alejado de la política, siendo servidores públicos y funcionarios públicos,
al rescate de las calles de la ciudad de Poza Rica, justamente con este plan de implementación del DN3, que creo que fue una de las grandes virtudes que pudimos ver con todo este despliegue de las organizaciones. Y justamente, Katia, que tú estuviste realizando los recorridos en algunas de las calles de la ciudad de Poza Rica, pues me gustaría que me comentaras cómo es que viste diferencia entre los trabajos de Marina y del Ejército con gobierno municipal. Se le sumó también Protección Civil y estatal, Guardia Nacional, ¿no? ¿Cómo viste esta labor que se estuvo realizando en las calles? Independientemente de la labor que realizaron en las calles de Poza Rica, fui testigo de cómo se trabajaba en el puente aéreo. Fuimos a hacer un reportaje de cómo trasladaban alimentos, víveres sí, a comunidades alejadas, que pues desde arriba, desde el helicóptero, se veían cómo había derrumbes, cómo no había acceso a esas comunidades, y a la que nos tocó acudir, desafortunadamente mencionaban que pues lamentablemente perdieron todos sus cultivos. Allá no había mucho como río, pero pues sí, los deslaves acabaron con sus cultivos, y agradecían al gobierno, ¿no? Al gobierno del estado, al gobierno federal, por llevar estas despensas, por llevar estos costales de papa, incluso llevaban, y aguas, incluso en otros municipios que también nos tocó visitar con mis compañeros, unos ciudadanos decían: a nosotros no nos dejes, nosotros no fuimos afectados como tal, llévenselo a otro lado. Pero pues no podían hacer eso, no regresarlo, era una orden que les habían acatado, y decían: no, pues si ustedes conocen alguna comunidad cercana, llévenlo, y pues es el mismo apoyo, ¿no?, para todos los damnificados. Esa es mi experiencia con parte del puente aéreo que pues tanto anunciaba la gobernadora, y por parte de aquí del municipio de Poza Rica, que mencionaba los trabajos, pues sí eran muy notorias las diferencias, mientras en unas colonias, sectores como la Lázaro, que ya podían verse en las calles limpias nada más con polvo, porque ese es otro tema, el polvo que continúa en la ciudad. En otros sectores como las Granjas o al fondo, o incluso la Palmasola, había calles que te llegaba el lodo a media pierna. Veías que a personas, testigos que nos habían mencionado, que se cayeron, adultos mayores que querían ir a limpiar sus hogares y no podían por lo mismo, porque estaba todavía lleno de lodo, mientras en otras calles ya podían accesar, ya estaban limpiando, e incluso los soldados del ejército o marinos estaban apoyando a limpiar con estos jaladores que crearon e improvisaron, mientras unos los hacían sobre el bulevar, otros más estaban trabajando, pero sí era muy notoria la diferencia, mientras de un lado ya se estaba levantando, el otro permanecía hundido en el lodo. Y lo digo esto porque a lo mejor la gente que nos está siguiendo sí ha notado una diferencia con estos sectores, que también ha sido muy polémico la manera en la que han estado tratando los desechos, que creo que también es un tema del cual podemos hablar. Existen estos campos deportivos en la mayoría de las colonias de la ciudad de Poza Rica, que terminaron siendo cementerios de vehículos, depositando basura, y también veíamos mucho este conflicto entre los ciudadanos vecinos que estaban inconformes con cómo es que se estaban manejando los protocolos de salubridad correspondientes, siempre tratando de explicarle que la promesa era: tan pronto podamos desocupar las calles y podamos poner todos los desechos en algún punto, pues bueno, llevarlos a un relleno sanitario, ¿no? Incluso hicieron grupos para evitar que entraran esos camiones a sus colonias o a sus comunidades, porque en una parte de Tihuatlán también querían ir a tirar desechos a la orilla del río, y pues se organizaron los vecinos de manera increíble y hacían guardia en la madrugada y durante el día para evitar que esos camiones ingresaran a las localidades. Era un nuevo conflicto político que teníamos por esta falta de información que se estuvo dando, y que no lográbamos ponderar que, pues a ver, la crisis está para romper todos los esquemas, y lo que estábamos viviendo era una cuestión entre poder perjudicar el bien menor. Y ahí justamente me gustaría volver con Gustavo, porque creo que también estos protocolos de limpieza han estado trabajando a como le fueron entendiendo,
y también hubo un poco de resistencia con las personas, aparte del conflicto político que todos vimos. Fíjate que ese es un punto que me quedé pensando desde la anterior intervención. No es posible. Decías que la crisis es el punto que rompe todos los esquemas. Te voy a decir algo, en esa parte no estoy de acuerdo, porque se supone que justo con el Atlas de riesgo lo que quieres evitar es esto, entrar en ese estilo de crisis para de una manera organizada empezar a ver todas las situaciones que se pueden prever, analizar y en qué etapas vamos a trabajar. Protección Civil a nivel nacional es famoso en todos sus cursos por el antes, durante y después. Bueno, es necesario, antes de entrar en lo de la limpieza, que este estilo de puestos deben de tener un perfil, no debe de ser algo político, debe de ser un perfil en donde se comprueba experiencia. He visto en lugares como Monterrey, Coahuila, hace poquito estaba viendo senadores y diputados que estaban viendo la manera de que la Dirección de Protección Civil, por poner un ejemplo, sea con un perfil, con una experiencia comprobable. Ahora, todo esto de los efectos sanitarios que se vieron con todos los desechos en todo el estado, si esa es una pregunta para los tres, ¿a poco no habrá una persona que se dedica al medio ambiente, que tenga el perfil y que justo también, así como Protección Civil ve sus programas de administración de riesgos, a su vez también vea la administración de riesgo, que qué me va a pasar en una ciudad que el 70% es probable que se inunde? Decías tú, bueno, es una empresa que fue seria, a diferencia de las que mencionaste, pues lo fue porque ya es un resultado aquí. ¿Qué pasa ahí? Como no hay una profesionalización, muchas veces la seguridad es un palomazo. Aquí está el Atlas de riesgo. Ya cumplí. Y tristemente lo hicieron entidades federativas. Ya cumplí, perfecto, fírmale. Está tu Atlas de riesgo justo, pero hay un proceso después de ahí. ¿Qué es ese proceso? Mira, tengo una afectación de la A a la Z, ok, pues hay una lista de prioridades en las cuales yo tengo que atacar para que este riesgo, que año con año va a estar, eso es algo que no quiero que se olviden de todos, que año con año vamos a estar con ese riesgo y si mientras no esté el muro y mientras no estén las situaciones que se pueden para administrar, cada vez va a ser peor. Esa sí es una parte que tenemos que analizar. Tendríamos que empezar a buscar entonces estos perfiles. Entonces a mí se me hace hasta ilógico que, o sea, mis respetos para la Marina, para los soldados y para todos ellos, que como estoy atinadamente de acuerdo, hubo un gran cambio cuando ellos entraron, sí, pero entraron en una fase de recuperación, sí, que no hayan tenido una batuta del lado de gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, que diga, yo soy el experto en salud, en medio ambiente, y yo mis recomendaciones, acorde a mi experiencia, mis estudios, es que lo coloquemos de manera momentánea aquí, porque inclusive esto a lo mejor lo podemos ocupar para combustible, para desecho, para reorganizar, pero bueno, eso es un experto. Yo inclusive no me atrevería a decir, se pudo haber hecho eso porque no es mi rubro, pero no puedo creer que en todo el país, en todo el estado, no se encuentre una persona así, que sí lo hay, es lógico que sí lo hay. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Me acompañas a las campañas políticas? Ven, tú eres el de medio ambiente, por favor. No, ahí va el nombre, Luz María Saleta, la que fuera secretaria de la Regiduría 2. Es costarricense, la de Procuraduría del Medio Ambiente, procurador Andel. Pues es un favor político y volvemos a lo mismo, Fabián. O sea, perfiles que vienen fuera del contexto para ocupar una cuota y lo vimos y ahí está. Yo la verdad es que no le he visto más que con la grilla que tenía en el Senado. De ahí yo no sé. Luz María, ¿cómo dices que se llama? Saleta, Cetina, Mariela, algo así, que tenía el perfil de secretaria de la regiduría del Ayuntamiento de Poza Rica, y de ahí la pegó y la brincó, y felicidades, que bueno, la grilla peso es, pero pues no es, creo que el perfil que necesitábamos en la ciudad de Poza Rica, y como bien lo dices, creo que es un dato que sí nos debe de poner alerta. Poza Rica tiene 70% de peligro, prácticamente lo que divide el bulevar, y de ahí, fíjense, yo también me acuerdo que hablamos del desbordamiento de Hueleque, también hablamos mucho de eso, ¿no? Que está también que estuvo en latencia durante muchos años. Disculpa que te interrumpa, pero de acuerdo al Google, ¿no? Se llama Luz Mariela Saleta Mendoza, es secretaria del Medio Ambiente de Veracruz, es ingeniera ambiental con más de 20 años de experiencia en la gestión ambiental y fue anunciada en su cargo por la gobernadora el pasado junio del 2024. Sí, lo recordamos todos porque también
por ser un ente semi-recaudador, pues también ahí hay seguramente mano, ¿no? A las pruebas hay que remitirnos y pues también está en tela de juicio, ¿no? Ese nombramiento en temas políticos. Justamente me gustaría que me comentaras, Fabián, esta manera en la que se estuvo realizando el avalúo, que creo que es un tema que tú pones sobre la mesa de esta empresa que logra delimitar cuáles eran los avances de esta contingencia con este atlas de riesgo y con esta nueva empresa que estuvo aquí en la ciudad de Poza Rica. También mucho se estuvo hablando sobre que el presupuesto de los famosos 14 millones de pesos que se chingaron, creo que es algo que a todos nos pues no lo digo yo, oye, pues no lo digo yo no lo digo. Sí. No, pues que dijeron que alguien, pues también el sentir ciudadano es de enojo. Sí, es que la verdad, yo retomo, por ejemplo, lo que decía Gustavo. Si en el 99 ya habíamos tenido una experiencia, lógico es que a medida que fuera avanzando, estamos hablando que fueron 2 décadas, fueron 26 años, ¿no? 2 décadas, 6 años. Y la infraestructura que haya cambiado, no cambió nada. Seguimos teniendo la misma red obsoleta de drenaje, ¿sí? Porque, o sea, retomo esto porque hace un momento en la intervención de Gustavo lo hizo énfasis, pero creo que después nos desviamos un poquito. Pero sí es importante retomarlo porque si no nos sirvió la experiencia del 99 y si no los gobiernos acataron lo que un atlas de riesgo, lo que una empresa especializada ya había determinado, entonces yo no quiero crucificar a nadie, yo no quiero crucificar al muchachito que tenemos aquí de Protección Civil, pero sí es bien cierto que hubo negligencia desde el gobierno federal, pasando por el estatal y pasando al municipal. Ahora, esto nos debe de servir para que ya no se sigan otorgando este tipo de cargos a gente que no reúna el perfil, ¿sí? Es decir, si yo soy comunicólogo, ¿cómo me van a poner de director de Protección Civil? A lo mejor se puede, pero para ello primero tengo que tener una certificación y un conocimiento y un estudio muy amplio, ¿no? Sí. Pero no porque me recomienda fulanita o porque soy compadre de fulano o porque fui novio de sutano, o sea, ya por eso se me va a dar un cargo, ¿no? Y la verdad, o sea, yo siempre me gusta ser directo en este sentido, ¿no? Sí. Porque volvemos a lo mismo. En esta ocasión no fue uno ni fueron dos. Fueron muchas muertes las que se registraron. Y si de esto no aprendemos o no entendemos, lo decía ahorita Gustavo, lo dice Katy, la historia se va a volver a repetir. Entonces, para ir más o menos cerrando el círculo, pues creo que aquí, o sea, independientemente de que, insisto, no se trata de crucificar a nadie, sí es bien cierto que cada quien debemos ir tomando nuestra responsabilidad, porque también es cierto, como ciudadano, debo de entender que yo también debo de ponerme las pilas. Es decir, si el gobierno va a hacer una campaña de concientización, darme cuenta de que yo también, en el caso de las personas que viven en esas zonas, que ya ahora ya saben las consecuencias que puede tener, que para la próxima, cuando a lo mejor, aunque no haya una buena difusión o una buena comunicación, aunque sea cuando ya faltando unas cuantas horas andaban ahí monitoreando que sálganse de sus casas, que porque viene, o sea, pues la gente haga caso también, ¿no? O sea, porque, bueno, o sea, es de parte y parte, ¿no? Que se tienen que tomar algunas medidas, sobre todo porque ahorita lo mencionaba Gustavo, que es especialista en ese sentido, de que las lluvias van a continuar y cada vez más fuertes este tipo de fenómenos, sobre todo por lo que tiene que ver con el calentamiento global, ¿no? Ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, ayer, ¿qué temperatura teníamos? Era un calor extremoso y hoy amanecemos a 16 grados y en otros lugares amanecieron con una temperatura más baja y dices tú, ¿cómo es posible que un día tenga 35 y con sensación térmica de 40 y al otro día amanezca con 16 grados? Entonces, es evidente que estos fenómenos se van a repetir. Ahora,
lo que hay que hacer, bueno, pues yo considero como un punto de vista personal es que los gobiernos y sobre todo la gente que conoce de esto. Más, Fabián, un poquito salidito. Pues, Ya no, a lo mejor, aunque no haya una buena difusión o una buena comunicación, aunque sea cuando ya faltando unas cuantas horas andaban ahí monitoreando que sálganse de sus casas, que porque viene, o sea, pues la gente haga caso también, ¿no? O sea, porque, bueno, o sea, es de parte y parte, ¿no? Que se tienen que tomar algunas medidas, sobre todo porque ahorita lo mencionaba Gustavo, que es especialista en ese sentido, de que las lluvias van a continuar y cada vez más fuertes este tipo de fenómenos, sobre todo por lo que tiene que ver con el calentamiento global, ¿no? Ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, ayer, ¿qué temperatura teníamos? Era un calor extremoso y hoy amanecemos a 16 grados y en otros lugares amanecieron con una temperatura más baja y dices tú, ¿cómo es posible que un día tenga 35 y con sensación térmica de 40 y al otro día amanezca con 16 grados? Entonces es evidente que estos fenómenos se van a repetir. Ahora, lo que hay que hacer, bueno, pues yo considero como un punto de vista personal es que los gobiernos y sobre todo la gente que conoce de esto empiece a tomar las medidas correspondientes, pero que como tú dices, ya no se chinguen la lana para poder hacer las obras o en este caso las campañas o lo que se tenga que hacer. No sé cómo lo veas tú, Gustavo. Sí, en realidad yo no voy a quitar el dedo del renglón. Debe de haber gente que vaya con el perfil. Decías algo atinadamente, tenemos que hacer una serie de situaciones donde también la sociedad sea responsable por no solamente el cambio climático, también muchas veces, y digo, los medios hacen esas publicaciones donde dicen, por un desastre natural. Vamos a quedar algo bien claro, esto no fue un desastre natural. Esto siempre es provocado por el hombre, por una deforestación, por una civilización, por todo lo que esto conlleva. Y ahora, agrégale que si no tienes a los cargos públicos con un perfil necesario y adecuado, no solamente se va a repetir la lluvia, se va a repetir el desastre en cuestión de los datos de personas que a lo mejor, pues no lo quiero decir así, pero que fallecieron y pueden aumentar inclusive cada vez que nos presentemos ante esta situación. Insisto, no es necesario, inclusive, me atrevo a decir, ser un experto. Previo al 10 de octubre, llovió un mes antes y nos inundamos. Nos inundamos con unas lluvias que comparado con el 10 de octubre fueron completamente ligeras y que inclusive no llovió en la Sierra de Puebla como el 10 de octubre se presentó, pero si ya traíamos un precedente y a nadie nos hace ruido como población, como entidad, como responsables, como administrador de una emergencia, entonces estamos destinados a que cada evento vamos a sufrir esto y peores consecuencias. En realidad tenemos que hacer demasiado énfasis. Hoy me agrada algo de estas generaciones que ya veo que se manifiestan más políticamente por todo lo que está pasando en el país, pero vuelvo a lo mismo, la seguridad, y no hablo seguridad física, la seguridad en materia de protección civil la dejamos hasta el último punto, es el último de las situaciones que nos interesa, cuando no sé si tendría que ser la primera, pero sí debería ser una de las ponderantes para que cualquier gobierno, cualquier municipio, cualquier familia inclusive, yo lo platicaba en una entrevista que tuve aquí también con esta casa editora, les decía, si el papá, la mamá, la persona responsable no está empapada en esto y tienes que evacuar y tú no tomas la decisión, hay una responsabilidad hacia tu familia que a lo mejor pasó, o sea, no lo sé, pero todos debemos de participar, pero también para que ellos tengan ese conocimiento, la entidad que le corresponde, en este caso Protección Civil, tiene que llenar de capacitación, de información, hoy, a diferencia del 99, ¿cuántos medios digitales tenemos? Inclusive cada persona que tiene un celular. Por eso el día de hoy tenemos demasiada información en videos, en imágenes de lo que vivimos y que inclusive siguen pasando, siguen subiendo y que nos siguen sorprendiendo. Entonces no puedo creer que en un año tan lleno de comunicación, de una era digital, no podamos avanzar en eso y que estemos igual o peor que en el 99, tanto en una administración pública y también, ¿por qué no?, como sociedad. Tenemos que empezar a cambiar demasiado eso.
Retomando todo lo que dijeron ustedes, importante mencionar que en Poza Rica se menciona el atlas de riesgo no solamente por la zona del río Cazones, sino también en años anteriores se ha visto que un punto rojo de este atlas es el Cerro del Mesón. La mayoría de las familias que viven ahí, pues... Bueno, perdón que te interrumpa, y eso es algo que me gustaría poner sobre la mesa. Hoy hablamos porque tenemos una situación ya con una respuesta de lo que sabemos de lo que ya nos pasó. Claro. Pero aunado al Cerro del Mesón, la colonia La Varita, con petróleos mexicanos, mismo petróleos mexicanos. O sea, nuestra ciudad no es que sea una ciudad de extraterrestres, sino que tenemos muy claros los puntos que vamos a atacar en materia de administración de riesgo. Hoy fue la inundación, tiene un 70%, pero me atrevería a decir que a la par están las situaciones que se puedan presentar con la industria petrolera. Es correcto. Y que si Protección Civil, y no es nada en contra de él, ni contra el que venga, porque el que venga va a tomar un tremendo paquete en esta situación, debe de empezar a contemplar que nuestra ciudad tiene matices diferentes a otras ciudades y son estos. Entonces, hoy fue una inundación y ojalá me equivoque. Mañana puede ser un incendio en una instalación, una explosión, como ya nos ha pasado. Entonces, en realidad, el punto de partida de todo esto es la expertise de la persona que esté al frente de esta dirección, porque aún con toda la expertise, no estamos exentos de esos riesgos. Pero si hay un grado de responsabilidad, de inexperiencia y de nada más encargarte tal vez de una situación muy corta, en un círculo que te preocupe, no sé, lo que pasa en el mercado, lo que pasa en el centro, tienes que abrir esa expertise y decir, tengo una empresa muy grande que tiene unos riesgos muy grandes, tengo una localidad, la única comunidad que tiene Poza Rica, con que cada año también se está deslajando y que hay gente ahí, tenemos que empezar a valorar todo eso y que, insisto, y que sabemos que por muchas condiciones en la temporada de huracanes en agosto, septiembre, y que luego viene la temporada de inundaciones que justamente son en octubre. Por eso no es una coincidencia. O sea, ahí la verdad, mucha gente escucho que dice, no, ¿por qué siempre nos pasa en octubre? Porque si le echas una leída, siempre va a pasar las lluvias en octubre y por eso siempre vamos a tener un problema de un huracán en agosto, septiembre. Entonces, en realidad, no sé qué señal más necesitamos como una administración pública, ya sea del nivel que ustedes quieran, federal, estatal o local, y también como familia para saber si yo vivo en una zona vulnerable, acorde, y no solamente hablo de la inundación, vivo en la colonia La Varita, vivo en el Cerro del Mesón, vivo en una zona vulnerable. Mucha gente dice, bueno, aquí está bien porque no me pasa nada, y vives al lado de una instalación de petróleos mexicanos donde podría haber una fuga de un gas sulfídrico. ¿Sabes qué hacer? ¿Sabes cómo moverte? ¿Sabes inclusive qué albergue te conviene ir o hacia dónde tienes que ir? O sea, todas las características que conlleva esta administración de riesgo, en realidad, insisto, la persona que el 1 de enero tome las riendas de Protección Civil, aparte de que va a ser muy visto por todo lo que nos pasó, o sea, va a ser, yo creo que la persona más observada que va a tener la administración entrante. No, la segunda. Es una nueva administración, pues se debe de notar el cambio, ¿no? O sea, de él, pero me estaba riendo, bueno, no burlando, lo mencionaba y nos centrabas mucho en Carlos Escudero y todo, pero también hay otro director que desde antes no hacía bien su chamba y que todos los días reportábamos un drenaje colapsado en la ciudad y una alcantarilla deshecha en la zona centro y en todas las colonias que ahorita vamos y por el cual se han hecho manifestaciones, es de drenaje y alcantarillado a cargo de Gustavo Islas, que pues se mencionan tras bambalinas en los pasillos del ayuntamiento, no me consta, pero se menciona que pues cobra en particular utilizando maquinaria del ayuntamiento. No, las personas muchas veces tienen temor a decirlo, pero pues es lo que se menciona y lo que se dice, y pues los drenajes colapsados es un factor que está causando problemas, y como ya lo mencionabas,
se pudo haber prevenido con acciones inmediatas para pues desasolvar esos drenajes que pues ahorita están rebasados y que algunas calles las mantienen encharcadas con estas pequeñas lluvias que afectan a la ciudad. Inclusive nos estamos concentrando inclusive en la parte de la inundación, pero toda la parte que viene de salud, conforme a esos detalles, el polvo, los drenajes, baños que no sirven, agua contaminada, alimentos contaminados, o sea, toda esa serie de acciones de la persona que sea responsable, la verdad, para mí debe de haber un punto de partida de antes y después, porque no quito el dedo del renglón, deben de poner, nosotros debemos de exigir que así sea, pero deben de poner las personas correctas acorde a esa expertise, porque ahorita hablaba de muertes instantáneas, pero, o sea, que pasó acorde al evento, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con todas estas enfermedades que se presenten? Con todas estas personas que a lo mejor no se ven hoy enfermas, pero se ven en 2, en 3, 4 meses o hasta en un año, derivado de esta situación. ¿Por qué? Porque, bueno, pasó la independencia, porque coincidió con una entrega que nosotros hicimos de kits, que decían que ya tenían una semana con el drenaje totalmente asolvado, y que imagínate todo lo que genera en cuestión de salud. Entonces, en realidad, todavía no hemos parado. Yo hablaba en la columna justamente del lunes, decía, no hemos parado deberíamos estar en una etapa de reconstrucción si fuéramos una situación al 100% como ciudad, como gobierno, como sociedad, pero en realidad a 31 días no hemos podido salir de la etapa de recuperación, y eso también ya es mucho. Eso ya tendríamos que empezar a tratar de que exigir, porque esa es la palabra, ningún gobierno está hecho para que se le aplauda, como creo que muchas veces se confunde actualmente. Un gobierno está hecho para exigirle, para pedirle las situaciones, porque al final del día son nuestros representantes, porque ejercieron un voto todas y cada una de las personas y tienen el derecho de poder exigir esta situación. Bueno, yo considero que sí, en el caso de nuestra gobernadora a veces como que yo veo que sí le gusta un poquito que le aplaudan, pero sí también quiero hacer énfasis en lo que decía Gustavo, y creo que sería el punto para ir cerrando, y me gustaría que también la ciudadanía que va a ver este programa nos comentara, porque son 31 días y efectivamente algunos funcionarios dicen es que ya salimos, es que ya casi por lo regular está al 100% superado esto. Pero hoy todavía veía en algunos videos que subían los ciudadanos cómo están algunas colonias. Decía por ahí un compañero, hoy fui a Gaviotas y en Gaviotas hay calles que todavía están totalmente mal. Si es la Ignacio de la Llave, está por el mismo tenor. Sí. Y lo que decía Gustavo, ahorita lo que viene, es decir, todavía se ven las calles llenas de cal, para tratar de mitigar un poco los malos olores, para tratar de mitigar todas las bacterias, porque es un caldo ahí de bacterias, y porque pues había animales muertos, o sea, y dice uno, es que no es posible. Ahora, retomando un poquito el trabajo que tuvo el Ejército, la Marina, muy bien. El problema, siento yo, es que no los dejaron actuar como debía ser. Incluso yo por ahí vi un video donde la gobernadora, ¿dónde está el de Marina? Como si fuera, o sea, su igual, o sea, cada quien su investidura y cada quien debe de conocer, digo, ahora sí como el dicho popular, cada chango a su mecate, ¿no? Y si tú no estabas preparada para atender una contingencia, ¿por qué no dejaron que desde un principio fuera el Ejército que coordinara todo esto? Y no solo el Ejército, porque por ejemplo, yo lo decía en un principio, estaba bomberos, estaban todas las dependencias que están inmersas dentro de un Consejo de Protección Civil que pudieron haber atendido mejor, pero como había quienes sí se querían llevar el aplauso y aprovechar esto de manera política, aun cuando estaba uno viendo el sufrimiento, o sea, todas las situaciones que se estaban dando, y algunos todavía ventaneando. Sí. O sea, ahí lo vimos con Casarín, ¿no? Y por ejemplo. De hecho, incluso justamente el día de la inundación, a mediodía, cuando estaba todo inundado, lo vimos quienes acudimos al ayuntamiento pues para escuchar a la gobernadora en una entrevista, elementos de Marina parados esperando la orden ya después de mediodía. O sea, veíamos desde temprano a elementos de contraincendio con lanchas, ciudadanos incluso considerados héroes en ese momento, sacando a personas de la 27
chavos en camionetas altas que pudieron ingresar al cauce del río en las calles, cargando a las adultas mayores, rescatando mascotas, que también se vio mucho en redes sociales, y pues es lamentable que pues se hayan tardado un poquito. Pero Katy, perdón que te interrumpa, pero a iniciativa propia, no porque alguien los estuviera coordinando. Claro, o sea, son los mismos ciudadanos que como hasta la fecha escuchamos en unas colonias, damos gracias a los ciudadanos que vienen de otros municipios, a los gobiernos de otros municipios que nos han venido a ayudar, que nos han venido a traer despensas e incluso comida que hemos visto de Coyutla, de la Sierra de Totonacapan, de todos lados que han venido a brindarles una mano amiga a la sociedad costarricense. De hecho, aprovechando el espacio, sí me gustaría, pues, a lo que decía aquí Fabián, de que muchos esperaron a recibir ese aplauso, lo que fue contra incendio, Pemex con transportes, el sindicato de la sección 30, pues un aplauso, porque en realidad, sin recibir una indicación de nadie, normalmente fueron los primeros que desde la primera hora de la mañana ya empezaba a verse el trabajo de todos ellos, que no sé si esté bien o mal lo que voy a decir, no esperaron a ninguna autoridad estatal, municipal o federal que les pidiera el apoyo. Como siempre, ellos tienen un plan de emergencias externas, inclusive pues con el famoso silbato para alertar a la sociedad para que esta a su vez pues despertara, ¿no? Porque esto es una tragedia también al por mayor por la hora en que pasó, ¿no? Entonces, mis sinceras felicitaciones para tanto sindicato, Petróleos Mexicanos, como sus macarios y transportes, el departamento de transportes, y pues obvio mi alma mater, que es contra incendio, que de verdad, como punto de aparte, en guardia solamente hay como 8 o 10 personas. Ese día había más de 35 contra incendio que determinaron que, aunque no estuvieran trabajando, fueron a ayudar a los puntos adecuados, porque a lo mejor vieron ciertas fotos, pero se estuvieron en la Lázaro, en la Floresta, en la colonia Morelos, en instalaciones de Petróleos Mexicanos, y la verdad, mis respetos para todos ellos. Bueno, pues no sé si ya vamos a concluir. Sí, vamos a concluir, exactamente. Como retomando lo que mencionaba el licenciado Fabián, hoy a 30 días o más de 30 días de esta inundación, de esta tragedia, me tocó recorrer unas de las colonias de la zona centro, no vamos tan lejos como Gaviota, sino La Palma Sola, que pues todavía hay arroyos colapsados de basura, las casas están llenas de chapo, que es muchas las casas en esa zona, en la 27, están llenas de hidrocarburo, que están en espera de que Pemex las vaya a limpiar, que mencionan que pues han hecho su solicitud, o bien les enseñen cómo limpiarlos, porque pues con nada se ha caído ese hidrocarburo que afectó no solamente a las viviendas, a las escuelas, que también ahí perdieron todos, no hay para cuando haya clases, siendo que ya anunciaron que ya está el regreso a clases, algunas escuelas fueron pérdida total, ese es otro punto importante, y pues Poza Rica continúa levantándose, todavía no está de pie. Así es. Ya para finalizar, me gustaría, Fabián, robarte todavía unas palabras. Es sobre meramente el análisis político actual. Decía mi papá, o dice mi papá, que hay ofensas que son más grandes que las disculpas. Y justamente Katia y un servidor fuimos testigos de las ofensas de la gobernadora Rocío Nale cuando en un mitin improvisado aquí en la colonia Ignacio de la Llave, acompañada de la presidenta Claudia Sheinbaum, se detenía a dialogar o tratar de decir algo frente a los vecinos que estaban pues obviamente inconformes sobre cómo se estaba realizando el manejo de la crisis a 2 días del pasado 10 de octubre. En este caso, pues vimos que obviamente le pesa un poquito la lengua a la gobernadora para poder realizar el manejo de los reclamos de algunos de los costarricenses, algunos de los veracruzanos en general. Y las disculpas en este caso vendrían siendo las que ofrece la presidenta Claudia Sheinbaum al desplegar todo este censo de damnificados y la entrega de apoyos. La respuesta gubernamental ha estado a la altura de la necesidad de la reconstrucción de viviendas y de los negocios. Fabián, son vastos 90,000 pesos y un colchón y un refrigerador para poder rehacer la vida de los costarricenses que lo perdieron todo. Pues yo creo que 90,000 pesos, si hablamos en términos materiales, no es suficiente. Pero vamos un poquito más allá. ¿Tú con 90,000 pesos recuperas una vida?
Ahora, yo te voy a decir una cosa, lo que mencionas tú de la gobernadora Rocío Nale, pues yo creo que la hemos visto y pues a la señora no le gusta, o sea, que la cuestionen, no le gusta que le digan sus verdades. Y si bien es cierto, yo recuerdo que quien recibió los primeros abucheos, quien recibió los primeros reclamos de lo que realmente estaba sucediendo, fue precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum. Digo, todos vimos las imágenes cuando llega, cuando le empiezan a reclamar, que después quisieron desvirtuar todo, pero lo cierto es que en ese momento la gente estaba en una situación totalmente crítica. Y si a eso le aunamos lo que en un principio hemos analizado, de que no se tenía o no se estaba preparado para atender una contingencia de ese nivel, entonces la gente realmente estaba en un momento de desesperación. Ahora, yo desde mi punto de vista no te puedo decir si realmente es suficiente, porque eso me lo tendría que decir una persona damnificada, que en estos momentos hay algunas que todavía sus casas están llenas de chapo, de lodo, o sea, y quisiera yo que le preguntaras a una de esas personas si 90,000 pesos le están siendo suficiente para poder recuperar todo lo que perdieron. Y si te vas con una que perdió un familiar, yo quisiera escuchar que ella te dijera si 90,000 pesos son suficientes. Gracias, Fabián. Gustavo, ya también nos despedimos para cerrar esta mesa de análisis. También reconocer la labor que ha hecho Cruz Roja, que a pesar de que perdieron sus instalaciones, pues desde el momento uno se pusieron a trabajar de manera coordinada, y también mi reconocimiento a todos tus compañeros de cual formas parte, y pues la labor continúa. Así es algo con lo que me gustaría cerrar. E inclusive amerita hasta para otro programa el valor de todas las instituciones, asociaciones civiles que han participado en esto para solventar, que igual sin que nadie se los pidiera han estado ayudando. Club Rotario, ahorita Cruz Roja, que como dato característico va más de 70 toneladas entregadas. O sea, una institución que de verdad, si ustedes pasaran enfrente de nuestra delegación, está destruida, esa es la palabra, fue una pérdida total, y aún así la prioridad es ayudar. Y que, insisto, no solamente nosotros, porque también pues pertenezco ahí, otras instituciones como los Rotarios, como, no sé, ahorita se me pasan diferentes asociaciones civiles, World Kitchen que vino aquí, Water Foundation, que puso instalaciones de agua potable gratuitas para todas las personas, de diferentes asociaciones civiles que de verdad con el corazón se les da las gracias y que siguen trabajando, y que inclusive no sé qué hubieran hecho las autoridades locales sin estas instituciones, de verdad. O sea, y aún así, con todos estos, para que comprendamos la magnitud del desastre, aún no ha sido la cobertura al 100% de la ayuda. Así es. Pues ya nos despedimos agradeciendo siempre el favor de su preferencia. Vamos a continuar informando sobre lo que acontece en Poza Rica y la región a través de nuestras redes sociales, de nuestra versión impresa disponible el día de mañana en su puesto de revistas más cercano. Mi nombre es Vicente Martínez y que pase buena noche. Muchas gracias.